Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Cristo es la respuesta. Diga después de mí, Cristo es la respuesta. Ahora sin dudarlo, Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Y sabe, esta respuesta es la única respuesta que tiene trascendencia en nuestra vida y hacia la eternidad. Le invito por favor a que abra su Biblia allí en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer dos versos, el verso 14 y el verso 15. Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. Aleluya. Juan capítulo 3 versos 14 y 15, y dice la escritura de la siguiente manera: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. En el pasaje que acabamos de leer, amados hermanos, es hermosa la forma en la cual nuestro Señor Jesucristo confirma que todo lo que en la ley encontramos descrito es una sombra de lo que habría de manifestarse en Jesús. Esto es algo sumamente profundo, porque todo lo que usted lea, todo lo que usted encuentre en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Si a usted le llegan a enseñar algo que tenga como fundamento la ley de Moisés, los patriarcas, los salmos o los profetas, y eso no apunta directamente a Cristo o nos revela a Cristo, es muy probable que esa enseñanza no sea correcta, porque todo lo que encontramos en la Escritura refiere a Jesús. Y este pasaje no es la excepción, porque el mismo Señor Jesucristo hace referencia a un hecho que se da en la ley de Moisés, y él comienza diciendo, como levantó Moisés la serpiente en el desierto. Vea, esto es la sombra de lo que habría de acontecer. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. En Cristo se cumplen las realidades que la ley expresa como una sombra. Y es entonces a través de Él, es decir, Cristo, y solamente a través de Cristo, que podemos tener salvación. Lamentablemente hoy vivimos en una sociedad que busca respuestas y soluciones a su vida lejos de Dios, ignorando en muchos casos y en otros más negando su necesidad de Dios. Y es que debemos de recordar que una vida sin Cristo es una vida vacía. Escuche lo que voy a decir. Y no deseo que se escuche peyorativo, simplemente quiero que se escuche con verdad. No existe alguien que tenga una vida más miserable, aunque abunde en bienes materiales, que alguien que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos nuestra plenitud. Plenitud emocional, plenitud espiritual, plenitud en todos los ámbitos de nuestra vida. Y lamentablemente muchas personas, ignorando que en Cristo está su plenitud, o algunos más orgullosos, negando su necesidad de Dios, viven así, con vidas vacías. Y es entonces que nosotros debemos de recordar que una vida sin Cristo es una vida vacía, que lejos de Él nada podemos hacer y que no podremos tener plenitud, ya que nuestra satisfacción se encuentra en Él. Diga después de mí, mi completa satisfacción está en Cristo. Hay personas que dicen, no, mi satisfacción está en el dinero, y buscan el dinero con avidez. Y cuando no lo alcanzan, cuando no logran los resultados que desean, su corazón se llena de frustración, de enojo, de molestia. El apóstol Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que en el dinero no puede estar nuestra plenitud. Hay quienes dicen, es que mi plenitud está en el amor, en encontrar a la pareja perfecta.
¿Sabe que como seres humanos no podemos ofrecer garantías? ¿Por qué? Porque todos somos falibles. El único que es infalible es Cristo. El único que no falla es Dios. El único que nos puede amar con tal nivel de perfección que llene todas nuestras necesidades es Dios. No estoy diciendo con esto que usted no deba de creer en el amor o que no deba de tener expectativas sentimentales. Lo que estoy tratando de comunicar es que si estamos buscando la perfección, solo la vamos a encontrar en Cristo. Fuera de Él no existe tal cosa. Solo en Cristo es que podemos tener paz y descanso para nuestra alma. Hay quien dice, no, pues yo voy a buscar mi plenitud en la diversión. Y no sabiendo trazarse un límite, viven en libertinaje. ¿Qué es lo que cosechan del libertinaje? Dolor, tristeza. Y sabe, nosotros debemos volver a entender, a preguntar por la senda antigua y seguir ese camino. Fuera de Cristo no somos nada, no somos nadie. Días atrás conversaba con una persona y le decía, ¿hasta cuándo vas a estar lejos de Jesús? ¿Que no te has dado cuenta que tú sin Él no eres nadie? Y Él sin ti sigue siendo Dios. No es Él el que nos necesita, somos nosotros los que necesitamos de Cristo. Hoy día muchas personas de alguna manera y de forma inconsciente le han puesto precio a su felicidad y estabilidad. ¿Cómo es eso? Pues sí, esta es una realidad. Para algunas personas su felicidad o satisfacción tiene la forma de un auto. Para otros, el de una casa o un departamento o algún logro personal. Para otros, el tener una salud de acero. Y para algunos más, su estabilidad y felicidad tiene que ver con todo aquello que puedan lograr y sumar a su vida. Sin embargo, tal y como el Señor Jesucristo se lo reveló al conocer a aquel a quien nosotros llamamos el joven rico, Él le dijo, una sola cosa te falta. Ese hombre lo tenía todo y no tenía plenitud en su vida. Lo tenía todo y no era completamente feliz. Él estaba buscando algo que pudiera saciar su hambre, su sed emocional, espiritual, mental. Y Jesús le responde y le dice, una sola cosa te hace falta. ¿Cuál es? Cristo. Él le marcó el proceso. Anda, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme. En el propósito que Jesús le está marcando al joven rico, le está revelando el problema que él tiene en su corazón. Porque él está deseoso de alcanzar la respuesta que le dé satisfacción plena, pero no se da cuenta que para alcanzar esa satisfacción plena, tiene que tratar con áreas de su vida que lo han esclavizado. En este sentido, el amor al dinero. Cuando él escuchó la expresión de Jesús, ¿qué hizo? Se entristeció y se apartó de Jesús. Jesús no corrió a él diciendo, hey, si esto te sonó muy religioso, discúlpame, ¿a ti qué te gustaría hacer? Vamos, poco a poco lo podemos hacer. No, esto no sucedió. ¿Por qué? Jesús veía a ese hombre alejarse de él y sabía que ese hombre se perdería una eternidad sin él. ¿Y por qué Jesús no corrió tras de él? Por una simple respuesta, Dios no va a alterar los procesos que ha determinado que sean necesarios que atravieses para que tengas plenitud. Hay procesos que tenemos que vivir, procesos que tenemos que atravesar, muchos de ellos dolorosos, muchos de ellos difíciles, pero que nos dan la certeza de que si los vivimos de acuerdo a lo que Dios ha establecido para nosotros, venceremos. No hay nada más frustrante en la vida de una persona que vivir un proceso a su manera, porque si es a nuestra manera, vamos a evitar sufrir, vamos a evitar ser confrontados, vamos a evitar que el proceso se lleve a cabo tal cual se debe vivir en nosotros.
Y no estoy diciendo con esto que nos convirtamos en una generación de masoquistas. Pero cierto o no, muchas veces eludimos el dolor que pudiera representarnos un proceso y tratamos de negarlo. Y vivimos en una negación que no nos acerca a ningún lado. Más bien nos aleja de la posibilidad de salir de dicho proceso. Jesús sabía que este hombre necesitaba una sola cosa: a Él. Y nosotros tenemos también esa expresión de parte de Cristo: una sola cosa te hace falta. Necesitas a Cristo. Ay, pastor, pero es que yo doy grandes aportaciones al avance del Evangelio. No es suficiente. Es que yo dedico gran parte de mi tiempo para el extendimiento del reino. No es suficiente. Es que yo hago obras de caridad y ayudo tanto al desnudo como al hambriento y cuido del desvalido. No es suficiente. ¿Se acuerda qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso? Comenzó con grandes halagos. Conozco tus obras, tu fe, tu perseverancia, tu determinación a no fallar, tu celo por la verdad. Pero tengo una cosa contra ti, y es que has perdido lo elemental, lo fundamental, lo esencial en la vida del hombre, y es la conexión. Si perdemos la conexión con el cielo, dejaremos de alimentarnos de Él. ¿Por qué? Porque tú te alimentas de aquello a lo que te conectas. Las relaciones, amados hermanos, son más sensibles de lo que usted puede imaginar y más fuertes de lo que usted se puede proponer. La clave de estas está en el vínculo. Si no hay un vínculo vigente, no hay relación. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Hay cientos de personas afuera que no lo entienden, porque piensan que por haber practicado la religión alrededor del 2000, ellos son salvos. Y créame, tienen 24 años de no pisar un templo. Tienen 24 años de no abrir una Biblia. Tienen 24 años de no doblar su rodilla y buscar sinceramente a Dios en oración. Esa relación no está vigente, esa relación no sirve para nada, es religión. Y nosotros debemos darnos cuenta de esto. No hay un precio para tu felicidad. No hay un precio para tu estabilidad, hablando en términos materiales. La respuesta para ti es Cristo. El Señor Jesucristo enseñó que la vida de un hombre no depende de los bienes que éste posee. Y creo que esta postura es algo que la sociedad ha tratado de imponer. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. ¿Qué tipo de ropa usas? ¿Qué accesorios traes? Y de acuerdo a esta manera de pensar, la sociedad vive en un estándar un tanto perverso, porque como te ven, te tratan. Pero para términos prácticos y de felicidad y plenitud, es importantísimo que entendamos las palabras del Señor Jesucristo. Tu vida no depende de los bienes que posees. Necesitamos entender que todo en esta vida está sujeto a cambio y que lo único que es certero en esta vida es la muerte. De manera que está establecido a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. ¿Quién nos puede librar del juicio venidero? Ninguno de nosotros se va a librar de ese momento a solas con Dios. Quien nos puede librar de ese momento es Cristo. Y por esta razón es que nosotros necesitamos llevar nuestro nivel de experiencia humano a un mayor nivel de profundidad con Dios, al punto en el cual ésta sea placentera y satisfactoria. Te pregunto, ¿qué tan placentera, qué tan satisfactoria, qué tan feliz te sientes de tener una relación con Jesús? Si tu respuesta es me da igual, tú no tienes una relación con Jesús. Quienes realmente han experimentado su amor, su gracia, su favor,
y han tenido un encuentro de naturalezas con Dios, han podido comprobar lo mismo que el salmista expresa cuando él dice que Cristo es el más bello de todos los hombres y que la gracia se derramó sobre de él. No hay nadie comparable a Jesús. Pero cuando nuestro corazón se desvía, cuando nuestra mirada deja de estar puesta en Cristo, entonces también Él deja de importarnos. En algún momento de nuestra vida enfrentaremos adversidades y dificultades, pero Dios desea que podamos levantar nuestra mirada en esos momentos al Salvador, sabiendo que Él traerá alivio a nuestra alma y paz a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Cristo es la respuesta. Estás teniendo enfermedad, estás teniendo dolor, estás teniendo escasez, estás teniendo problemas existenciales. Cristo es la respuesta. Ay, pastor, ¿y qué hay de los conflictos internacionales? ¿Y qué hay del hambre en el mundo? ¿Y qué hay de la guerra? Todo esto, si lo analizamos a fondo, tiene como raíz y como origen la precariedad espiritual del corazón del hombre. Y es triste, cierto, pero el Señor Jesucristo lo expresó de esta manera: porque de dentro del corazón del hombre surgen las guerras, surgen los conflictos, surgen los celos, surgen los malos pensamientos. No se dan por un entorno circunstancial. El continente que más sufre de hambre, ¿cuál es? África. ¿Sabe que los países europeos, no teniendo oro, son los que tienen las reservas más grandes de oro en todo el mundo? ¿Y saben de dónde lo extrajeron? ¿Por qué se da esa explotación? ¿Por qué los de África tienen hambre? No porque no tengan riqueza, sino porque han sido subyugados, han sido abusados, y todo eso tiene un contexto de un vacío en el corazón. ¿Por qué se dan las guerras? ¿Qué podríamos decir respecto del conflicto de Ucrania y Rusia? Pues que hay un interés económico detrás. El interés principal es el interés de Estados Unidos, porque no quiere que su moneda o su economía caiga debido a que están experimentando grandes recesiones y grandes cambios. Entonces promueve una guerra y hace que todos sus peones de la OTAN se muevan en una avanzada hacia Rusia para mantener un conflicto político-militar, lo que está generándole grandes ingresos financieros a Estados Unidos al estar proveyendo armas. ¿De qué te habla eso? De vacíos en el corazón. Bueno, ¿y la violación que se da en las ciudades? Ese es problema del gobierno, aunque tuviéramos cámaras en cada esquina y un policía cada 3 casas. Los problemas se seguirían dando porque estamos hablando de una condición del corazón. Por eso muchas personas no alcanzan a entender la expresión del Señor Jesucristo cuando aquella mujer se acercó y rompió aquel frasco de alabastro a sus pies, y Judas dijo: ¡qué desperdicio! Se lo hubiésemos dado a los pobres. ¿Qué dijo Jesús? A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no. Cualquiera que no entienda el sentido de las palabras de Cristo diría: ya maldijo a la humanidad, porque dijo: siempre tendrán a los pobres entre ustedes. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay problemas en el interior del corazón del hombre. La respuesta a todo esto es Cristo. A la violencia intrafamiliar, la respuesta es Cristo. Muchas personas en nuestro derredor viven con grandes insatisfacciones en su interior. ¿Está consciente de eso?
Tal vez si usted vive en algún multifamiliar se ha dado cuenta de cuando sus vecinos tienen conflicto y hasta qué nivel estos conflictos suelen escalar. ¿A qué se debe eso? Es que él llega tomado. ¿Por qué llega tomado? ¿Cuál es el problema? Es que tiene malas amistades. ¿Serán simplemente las amistades? ¿Son las circunstancias? ¿Será que sale tarde del trabajo y está muy cansado y tiene sed de la mala? Justificamos de forma pintoresca lo que apunta hacia una realidad mucho más profunda, el vacío que hay en el corazón del ser humano, la insatisfacción que hay en el interior. Y a veces esas insatisfacciones que experimentamos se deben a frustraciones. Y estas se originan a veces por haber tenido grandes expectativas que en algún momento abrazamos. Si tú tienes o te generas una alta expectativa de algo o de alguien, una expectativa irreal, lo más probable es que vas a sufrir. Porque cuando nos generamos expectativas ilusorias, provocan en nosotros sentimientos desproporcionados, que no tienen algo que los sustente, algo que los fundamente. Y cuando esas expectativas fuera de lugar no se llevan a cabo, nosotros comenzamos a experimentar frustración. Ahora, sin importar el estado que hoy enfrentemos, llámese resentimiento, inseguridad, frustración, enfermedad, tristeza, angustia, depresión, estrés, dolor, pobreza, deudas, debemos entender que el origen de nuestra insatisfacción no se encuentra propiamente en las cosas que no sean como nosotros quisiéramos. Esa es una mentirota que te vende tu ego todos los días y te hace pensar que si las cosas o las personas fueran como tú deseas, serías feliz. No es así. Dime qué te hace falta para que seas feliz. Tu respuesta más carnal. Algunos de nosotros diríamos una pareja. Otros dirían una cuenta de ahorros, una casa, un auto. ¿Te das cuenta? Estamos cayendo en el mismo patrón en el que el mundo se desenvuelve. Piensan que sus vacíos, sus carencias, sus insatisfacciones se van a suplir a través de cosas o usar a otros para su beneficio. Y eso jamás ha funcionado. Porque el tamaño del vacío que hay en el corazón del hombre tiene la medida perfecta de Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Y esa es una realidad que muchas veces olvidamos. El problema del hombre no tiene que ver con sus circunstancias, tiene que ver principalmente con su corazón y cómo la maldad ha ido pervirtiendo su capacidad de digerir el entorno. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de Lucero, que también es Satanás? Las Escrituras refieren lo siguiente acerca de este arcángel, y es: perfecto fuiste desde el día de tu creación hasta que fue hallada en ti maldad. Cuando el corazón se aparta de Cristo y da espacio a la maldad corrompe el corazón del hombre. Y muchas veces se los he dicho, el pecado es la única cosa que mientras más acumulas, más vacío te deja. ¿Qué necesitamos? Cristo. Y eso es algo que debemos de tener siempre presente. Mire, considere lo siguiente. Tenemos en la imagen a Adán y a Eva siendo expulsados del huerto. Tenemos a un ángel guardando la entrada al huerto que va hacia el árbol de la vida, y hay una espada de fuego dando vueltas. Es importante este contexto porque
es lo que le da sentido a lo que tengo expresado en la lámina. Y dice así: cuando el ser humano peca, la Biblia nos dice que éste fue arrojado de la presencia de Dios. Y como consecuencia comenzó a experimentar pensamientos, emociones y sentimientos que le fueron corrompiendo en sus actitudes, palabras y acciones. De tal manera que el origen de nuestra insatisfacción no está afuera como muchos llegamos a pensar, sino dentro, en nuestro corazón. Cuanta más insatisfacción haya en tu vida, más problemas tienes en tu corazón. ¿Eres de esas personas que de todo se irritan? Es que yo soy de mecha muy corta. Eres una persona muy insatisfecha. Eres una persona que aunque sonrías 24/7, escondes grandes frustraciones dentro de ti. Porque cuando se trata de tolerar las deficiencias de las personas que te rodean, no eres capaz de sobrellevar sus cargas. Entonces vuelvo a leer el texto y dice: cuando el ser humano peca, la Biblia nos dice que éste fue arrojado de la presencia de Dios. La Escritura dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos arrancados de la presencia de Dios. Y como consecuencia, ya vemos a Adán y a Eva teniendo una experiencia fuera del huerto del Edén. No es lo mismo estar dentro del huerto que estar fuera del huerto. La consecuencia de estar fuera del huerto y haber experimentado la gravedad del pecado en su ser, comenzó a provocar pensamientos, emociones y sentimientos corruptos. Diga conmigo: pensamientos, emociones y sentimientos. Los pensamientos, amados hermanos, son esa estructura de ideas a través de las cuales nosotros podemos interpretar el entorno. Las emociones son aquellas expresiones que se dan, permítame la palabra, como chispazos que son respuesta a estímulos. Pero los sentimientos son emociones cultivadas. El por qué llegamos a tener sentimientos de odio, de resentimiento, de amargura, nos llevan a entender una cosa, y es que como seres humanos no hemos podido cambiar estos sentimientos porque nuestros pensamientos están equivocados y la manera en la que interpretamos el entorno es equivocada, lo que a su vez produce estímulos o respuestas equivocadas en nuestro interior. Y eso se convierte en un círculo vicioso. ¿Cómo se expresa esta corrupción en el interior? A través de actitudes, palabras y acciones. Actitudes, palabras y acciones. Esta es la manera en la cual nosotros manifestamos la riqueza o la pobreza que tenemos en el corazón. De tal manera que el origen de nuestra insatisfacción no está afuera, como muchos llegamos a pensar, sino dentro, en nuestro corazón. Ahora, teniendo esta imagen de Adán y Eva estando fuera del huerto, yo le pregunto, ¿cuál fue el motivo por el cual el ser humano fue expulsado del Edén? Fue la desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios les dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer, pero el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán. Ahora, surge una pregunta: ¿cuál era el fruto prohibido? No era una manzana. Y también déjeme ampliar el concepto, porque algunos piensan que el fruto prohibido era tener relaciones sexuales. Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales
mucho tiempo antes de ser expulsados del huerto del Edén, estando en el estado de perfección dentro del Edén, disfrutando de la presencia de Dios todos los días, ellos ya disfrutaban de tener relaciones sexuales. Y me atrevería a decir algo que a muchos que no han leído lo suficientemente bien su Biblia o han profundizado, les va a provocar que se rasguen los vestidos. Y es que Adán y Eva tuvieron hijos estando dentro del huerto del Edén. No lo dice abiertamente la Biblia, pero hay una referencia en Génesis capítulo 6, y la Biblia dice que los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres. No podemos hablar o referir a los ángeles, porque los ángeles son seres incorpóreos. Si los espíritus se pudieran reproducir, imagínense cuántas embarazadas habría de demonios. Los seres espirituales no se pueden reproducir. Entonces, cuando la Escritura dice los hijos de Dios, me está hablando de seres que tienen un grado de dignidad delante de Dios superior al grado de dignidad que tienen los hijos de los hombres. Cuando el hombre sale del huerto, se comienza a registrar su genealogía. ¿Por qué se registra una genealogía? Comienza la Escritura diciéndonos si Adán fue padre de Caín, Abel y Set. ¿Por qué se registra su genealogía? ¿Tú qué registras? Cuando tu mamá te dice, a ver, quiero que vayas y me compres un jabón, y tú llegas con un cuarto de jamón. ¿Por qué no lo anotaste? Es que yo eso oí. ¿Es justificación? No estabas poniendo atención. ¿Por qué se tiene que registrar? Porque se desea que esto que es importante no se pierda con el paso del tiempo. ¿Por qué no hay una genealogía dentro del huerto del Edén? Porque no es necesaria. El nivel de perfección te permite vivir en un contexto de plenitud y satisfacción en el cual no es necesario depender de una memoria caída. Porque hasta eso nos afectó el pecado. Nuestro nivel de retención, nuestro nivel de comprensión, nuestro nivel de entendimiento ha cambiado muchísimo. Ni los hombres más inteligentes tenían el IQ que manejaba Adán y Eva. Ahora, después de haberle dicho que ellos tenían relaciones sexuales en el huerto y que considero y sostengo mi teoría de que ellos tuvieron hijos antes de ser expulsados, y lo sostengo en la base de Génesis 6, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, y la Escritura misma nos dice que ellos tuvieron relaciones con ellas y dieron a luz a los gigantes, que en muchísimas traducciones esa expresión no alude a gente inmensa en tamaño, sino a gente inmensa en cualidades, capacidades y trascendencia. Entonces, cuando a usted le vendan la idea de que no, pues es que Dios no quería que Adán tuviera relaciones sexuales con Eva, y cuando desobedecieron por eso los cachó y que los echa. Eso no es así. Es que fue una manzana que estaba ahí colgando y se le antojó. De hecho, el concepto de la manzana obedece a una mala traducción. Cuando se pidió o se solicitó por parte de un papa que se hiciese una traducción de los manuscritos originales al latín, se produjo el error de traducción. La palabra debió traducirse como mal y no como algunos lo llegan a interpretar, dado el vocablo manzana. Por eso usted lo ve en las pinturas de arte,
identificado como una manzana. Pero entendamos una cosa, el lenguaje de la Escritura es muy figurado. Es decir, Dios utiliza un lenguaje para mostrarnos verdades vigentes y trascendentes. Entonces es importante que entendamos que cuando el hombre es expulsado del huerto del Edén, el hombre pierde su plenitud, pierde su capacidad de vivir completamente feliz, porque incluso Dios le dice a Eva: darás a luz a tus hijos con dolor. ¿Por qué se lo dice? Porque en el huerto no había dolor. Nada más le decía a Adán: pújale, madre, y ¡pum! Ya, ni dolió. Pero habría consecuencias por causa de su desobediencia. ¿Acaso no le dijo Dios a Adán: comerás el pan con el sudor de tu frente? Estando en el huerto, solo estiraba su mano. Ciertamente trabajaba, porque Dios lo colocó dentro del huerto para que lo labrase y lo guardase. Lo que no trabajas, lo que no cuidas, lo que no cultivas, lo que no valoras, se pierde. No importa qué tan hermoso sea en su momento, necesitas poner de ti para que esto perdure. Y ahora Adán, fuera del huerto, tenía que experimentar el esfuerzo desmedido para obtener lo necesario para vivir. E incluso Dios le dice a Adán: la tierra será maldita por tu culpa, y ahora producirán cardos y espinas. Pablo lo expresa desde una perspectiva de las realidades y dice: toda la creación fue sujeta a vanidad, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes tienen la capacidad de recuperar ese Edén que perdió Adán y Eva? Nosotros, la iglesia. Pero mientras que Cristo no sea la respuesta para nosotros, va a ser muy difícil que podamos movernos en ese nivel. ¿No se ha preguntado nunca por qué, si el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, estaba próximo al árbol de la vida, por qué nunca se les ocurrió comer del árbol de la vida? ¿Sabe por qué nunca extendieron su mano hacia el árbol de la vida? Porque tenían acceso, o sea, todos los días ellos pasaban junto al árbol de la vida. Porque tú no puedes desear lo que no te hace falta. Tenían vida con Dios. ¿Para qué comer del árbol de la vida si lo que disfruto es una mayor plenitud? Lo que me llama la atención es el poder llegar a ser como Dios, porque es lo que dice la serpiente: que el día que del fruto de ese árbol coma, seré como Dios, conocedor del bien y del mal. Además me está dando garantías, dice que no moriré. Tremenda trampa. Nunca extendieron su mano hacia el árbol de la vida porque vivían en un estado de perfección y plenitud. Bien dice desde entonces el dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y si no lo quieres perder, échale ganitas, súbele 2 rayitas de interés a tu negocio, a tus relaciones interpersonales, a tu familia, a tu trabajo, a tu desarrollo personal. No va a llegar por casualidad. Es cierto que no todos hemos tenido responsabilidad directa en relación a aquello que a lo largo de nuestra vida nos ha herido, pero todos hemos experimentado en carne propia las consecuencias del pecado. No hay uno que no haya experimentado las consecuencias del pecado en su vida.
Si somos objetivos, la raíz de todo mal, dolor y carencia es el pecado. Y Satanás lo utiliza para hacer nuestras vidas desdichadas. Satanás no viene sino para robar, matar y destruir. Fue lo que hizo con ellos. Ahora hay otra revelación allí en el Génesis. Hoy hemos tenido muchas revelaciones de ese capítulo. ¿Qué le dice el Señor a la serpiente? Comerás polvo. ¿De qué está hecho el hombre? Polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué alimenta al diablo? Tus pasiones no controladas. La manera en la cual él obtiene su fuerza, su poder, es cuando nos seduce, cuando nos engaña y cuando nosotros le damos lugar en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, la palabra del Señor nos relata la historia en la cual el Señor Jesucristo hace alusión en el pasaje que leímos al principio. Y mire, como seres humanos, pocas veces nos damos cuenta que son nuestras insatisfacciones y frustraciones las que nos impiden disfrutar de lo que Dios nos da, impidiéndonos valorar lo que Dios en su gracia ha tenido a bien darnos y creando en nosotros un deseo desmedido por lo que no tiene trascendencia, depositando en esto último nuestra estabilidad y plenitud. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte? En pocas palabras, cuando tú corres tras tus deseos, tendrás inestabilidad. Tienes que decidir por aquello que sume y edifique tu vida. Vean lo que dice la Escritura en Números capítulo 21. Números 21, a partir del verso 4, ¿lo tiene? Vea lo que dice la Escritura. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron. Ellos ya querían llegar a la tierra prometida. Pero la realidad es que no entendían que todo esto que ellos estaban viviendo era solo la sombra de lo que habría de manifestarse en Cristo. Porque la tierra prometida no era un lugar geográfico. La tierra prometida refiere a la plenitud que en Cristo tenemos. Al estar unidos a Cristo, somos semejantes a Él. Y solamente al conocerle a Él y al Padre es que tenemos vida en nosotros mismos. Entonces ellos se impacientaron. No se dieron cuenta que el ver cumplida la promesa de Dios a sus vidas iba a implicar un proceso que a causa de la dureza de su corazón se iba a prolongar en gran manera. Entonces ellos se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, y chéquese, y ya estamos hartos de esta pésima comida. ¿Qué estaban comiendo? Maná. Y se cumple esto que es la sombra en la realidad en Cristo. Jesús les dice, no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan que descendió del cielo. Es mi Padre quien les da a ustedes el pan que descendió del cielo. ¿Y qué dijeron? Matémosle. Es un fastidio. Crucifiquémosle. Menospreciaron y desecharon el pan que Dios les daba. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Como referencia le pido que si usted no ha escuchado la conferencia No Toques su Unción, la escuche. Escuche la conferencia No Toques su Unción,
porque hace alusión al entendimiento que tuvieron los israelitas al haber murmurado contra Dios y contra Moisés. ¿Qué hizo después Moisés? Intercedió por el pueblo. Y el Señor le dijo, vea, aquí viene un evento profético, que es el que Jesucristo señaló. Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. La Escritura dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Lo que provoca la mordida de la serpiente, o lo que refiere la Escritura cuando habla de la mordida de la serpiente, apunta hacia el pecado. Veníamos referenciando a que el pecado corrompe. ¿Qué hace el veneno de una serpiente en tu sistema? Lo contamina. Y sus toxinas comienzan a afectar tu sistema nervioso. Puedes morir por una parálisis respiratoria o por un paro cardíaco. Por eso la Escritura dice cosas como: la paga del pecado es muerte, pero el antídoto para el pecado es Cristo. La respuesta está en Jesús. Y Dios lo está diciendo proféticamente: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Dios está diciendo: Jesús va a ser levantado en una cruz, y todos los que han sido mordidos por el pecado, cuando sientan que desfallecen, pueden mirar a Jesús y de Él tendrán su sanidad, porque en Cristo está la respuesta. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Diga conmigo: de bronce. De bronce. El bronce tiene un significado y un concepto en la Escritura, y apunta siempre a dolor. Dolor. Jesús experimentó una muerte vergonzosa y dolorosa. Por eso el profeta Isaías dice que no había en él belleza ni majestad alguna. No porque Jesús fuera feo. En el siguiente verso dice que le desfiguraron a puñetazos el rostro. Puedo imaginar a los soldados golpeando su rostro y diciéndole: profetiza, ¿quién te pegó? Profetiza, ¿quién va a ser el siguiente que te va a pegar? La Biblia dice que le arrancaban su barba. No tenían un depilador para ir arrancando vello por vello. Se lo arrancaban con violencia, le escupían su cara, lo deformaron. Después de horas estaba completamente inflamado. Y es lo que Isaías está viendo en la visión cuando él dice: no había belleza ni atractivo en su rostro. El bronce representa dolor. Y dice la Escritura: Moisés hizo una serpiente de bronce. Me encanta cuando la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Él se hizo pecado por ti y por mí. Esa expresión de la serpiente de bronce toma sentido literal en Jesús. Porque Él no solo llevó tu pecado sobre de sí, Él se hizo pecado por nosotros. Por eso cuando Él se hace pecado, se vuelve repugnante para el Padre. Y el Padre tiene que, con dolor, ocultar su rostro de Él. Y el verbo humanado, que jamás se había sentido en lejanía con el Padre, comienza a exclamar con desesperación: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él tenía que experimentar la crudeza del pecado en su naturaleza. Y como el pecado te arranca de la presencia de Dios. Dice la Escritura en el verso 9, en la segunda sección, que los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce
y vivían. El pecado es la principal causa del por qué no eres feliz, del por qué tienes amargura, del por qué tienes tanta insatisfacción en tu vida. El pecado que has permitido que germine en tu mente, que germine en tu corazón. Muchos de nosotros nos justificamos: ay, pastor, pero es que yo no lo estoy llevando a la práctica. Cuando Jesús habló de codiciar a una mujer, dijo que bastaba con el hecho de mirarla de manera inapropiada. Él dijo: ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, no pienses que porque no lo estás practicando, no estás pecando. Hay pecados que se almacenan en nuestra mente y de la misma manera empiezan a corromper nuestra alma. ¿Cuántas personas que presumen vivir en celibato no están llenas de odio, de resentimiento, de amargura, de frustración? El problema, y permítame expresarlo, y voy a tener que ampliar el concepto, no está en lo que haces, está en lo que motivó que lo hicieras. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que no solamente es pecado hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. ¿Por qué dejamos de hacer lo bueno? Porque hay un problema en el corazón. ¿Por qué dejamos de ayudar? ¿Por qué dejamos de extender nuestra mano? ¿Por qué dejamos nosotros de apoyar o de impulsar a otros? Es que me decepcionaron, es que me lastimaron, es que hablaron de mí, es que dijeron esto, es que. El problema está dentro de ti, en tu corazón. Aparentemente no estás haciendo nada malo, pero no estás haciendo algo bueno, y eso también te coloca en la misma posición que el pecador. Porque el apóstol Santiago dice que aquel que quebranta la ley en uno solo de sus mandamientos es culpable de haberla quebrantado completa. Es que yo no he matado a nadie, es que yo no adultero, es que yo no he robado. Pero ¿qué tal levantas falso testimonio? ¿Qué tal te postras ante tus ídolos personales? ¿No dice la Escritura: no tendrás dioses ajenos delante de mí? Y el apóstol Juan tiene que terminar su primera epístola en el capítulo 5, verso 21, diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué? Porque por naturaleza, después de haber salido del huerto, tenemos por tendencia a buscar algo que sea tangible y que consideremos más grande que nosotros. Pero Dios es espíritu. Mirar a Jesús nos redirecciona y nos permite vivir la vida desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque la respuesta está en Cristo. Porque Cristo es la respuesta. En Él, amados hermanos, siempre hallaremos paz y bendición. Su gracia y su amor nos cubren, nos protegen y nos libran de todo mal. Cristo es el medio para recuperar la plenitud perdida, encontrando satisfacción en el Señor. Y mire, considere esto: como hijos de Dios, jamás debemos olvidar que nuestra provisión se encuentra en Cristo, y que es a través del desarrollo de una relación con Él que cada uno de nosotros puede tener acceso a todo lo que Dios desea darnos. Recordando lo dicho por el Señor Jesucristo cuando Él dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, perdieron su plenitud. Ya no nos dice la Escritura que todos los días escucharan la voz de Dios buscándolos. ¿Por qué? Porque ellos decidieron romper la conexión. Y vean lo que nos enseña la Escritura. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 16.
¿Lo tiene? Bien, dice la Escritura así: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. La invitación es: recupera tu Edén. ¿Cómo puedo recuperar mi Edén? A través de Jesús. Solo a través de Jesús yo puedo volver a tener libre acceso al trono de Dios. Y este es descrito en la Escritura como un trono de gracia que brinda misericordia y que nos da lo que cada uno de nosotros necesita cuando lo necesita. El domingo hablaba sobre la suficiencia de Dios. Y la suficiencia de Dios para nosotros siempre provocará plenitud. El problema es que muchos de nosotros no vemos cuando lo que Dios nos ha dado es suficiente, y siempre tenemos hambre y necesidad de más. Y eso genera en nosotros insatisfacción. Si usted no escuchó la predicación del domingo, le animo a que la escuche con atención. Dice nuestra lámina que debemos de brincar al capítulo 12, verso 2. Entonces leemos Hebreos capítulo 12, verso 2. ¿Cómo puedo yo recuperar el Edén? ¿Cómo puedo yo recuperar esa plenitud que el primer hombre disfrutó en algún momento? La respuesta es a través del postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Si por la causa de un hombre entró la muerte a todo el género humano, también por la obediencia de un hombre ha pasado la vida de Dios a todo el género humano. Cristo es la respuesta. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó ser una serpiente de bronce. Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y al dar sanidad, al dar libertad a todos los que en él han puesto su mirada, es que ha sido colocado en una posición de honor. Dice la Escritura que a Jesús se le ha dado el nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Necesitamos entender esta verdad para poder recuperar lo que el pecado le quitó y le robó al primer Adán, y que nos ha sido restaurado en el postrer Adán. Todo antes de Cristo apunta a ser una sombra, una profecía de lo que en Cristo se habría de cumplir. La Biblia dice que cuando cambia la ley, cambia el sacerdocio. Y en este sentido, por esta razón es que nosotros ya nos acercamos a Dios no a través del sacerdocio levítico, sino a través de Cristo, quien representa un sacerdocio de un orden superior, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Este es Cristo. ¿Ha cambiado la ley? Sí, nos acercamos a través de la gracia, ya no a través de la ley mosaica. Y el sumo sacerdote es Cristo. La Escritura dice: pero Moisés nunca habló nada referente al sacerdocio, hablando de la tribu de Judá. Pues bien, Cristo es descendiente de la tribu de Judá, pero es un sumo sacerdote según un orden superior, no según el orden de los levitas, porque este es un orden humano. El orden de Cristo es un orden superior, es el orden de Melquisedec. Y este sacerdote permanece para siempre. Aleluya. Concluimos con el Salmo 23. Y quiero por favor que leamos primero lo que tenemos aquí en la pantalla. Y dice: en nuestros momentos de angustia, cuando nos sintamos desesperados, molestos y frustrados,
publica en Facebook tu inconformidad? Dice, no, ¿verdad? Vengamos al Señor. A nadie le interesa tanto tu frustración, tu inconformidad, como a Cristo. Vengamos al Señor, dirijamos nuestra mirada hacia Él para ser sanados. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, Jesús, que hiciste los cielos y la tierra. Y entonces nos daremos cuenta cómo su presencia es el lugar donde verdaderamente podemos descansar y experimentar sanidad, libertad y plenitud. ¿Dónde vas a hallar sanidad, libertad, plenitud, descanso? En Dios. ¿Qué habrá sentido Adán? Labrar la tierra y decir, ah, caray, parece que esta está más dura que la que había en el Edén. No es que las condiciones fueran diferentes, es que había perdido sus ventajas. Tener a Dios en tu vida trae grandes ventajas. Tener una relación con Cristo trae grandes ventajas. No es que tus circunstancias sean distintas, es que tus ventajas son diferentes, porque tú decides a quién te conectas y de quién te desconectas. Y el Salmo 23 nos habla de manera hermosa sobre el deseo que hay en el corazón de Dios. Y en él vamos a ver cómo Cristo es la respuesta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y lea esto: y en la casa del Señor habitaré para siempre. Este es el mismo que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Porque estar en un ambiente sobrenatural de alabanza y adoración y exposición de las Escrituras es lo que da vitalidad y fortaleza a nuestra alma y a nuestro espíritu. Pero ¿sabes qué es lo que me da tristeza? Que dentro del cuerpo de Cristo hay gente que no tiene hambre ni sed de Dios, que no soportan una predicación completa para exponer su corazón y que el Espíritu les abra el entendimiento y puedan aspirar a un nuevo nivel de revelación y conocer más al Señor. Tratan la predicación como si fuera el noticiero. Tienen más interés en sus redes sociales que escuchar la voz de Dios. Y eso debería avergonzarnos, porque tal y como lo dice el apóstol Pedro, mejor te hubiese sido no haber conocido el mensaje del evangelio, que habiéndolo conocido, rechazarlo. Cristo es la respuesta. Y como hijos de Dios, amados hermanos, necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos buscarle más.
rompe con la inercia de maldiciones en tu familia. Ya lo he tratado con ustedes en otras ocasiones. Busquen la conferencia, pídensela a Rocío, en la que hablo de herencias malditas y cómo la maldad de los padres viene en cascada sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Tienes que romper con esas maldiciones espirituales. Y nuevamente, Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Es hermoso la manera en la cual David nos muestra lo que era su vida. Y si usted lee con atención el Salmo 23, usted ve al salmista viviendo dentro de un Edén, donde Dios lo rodea 24/7, donde su voz es familiar, donde aunque como consecuencia de una naturaleza caída hay problemas, hay luchas, hay dificultades, Él no teme mal alguno, porque el Señor está a su lado. Cristo es la respuesta. ¿Lo cree? Póngase de pie. Aleluya. Gloria a Dios.